La noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a la doctora Catalina Yepes. Ella es ex subsecretaria de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública y ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud. Muy buenas noches, doctora Yepes, y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Gracias a usted nuevamente. Como lo dije hace un momento, el COE Nacional pues ha decidido eliminar los requisitos para ingresar al país con relación al COVID-19, pero esta eliminación de todas las restricciones en Ecuador, doctora, contrasta pues con las declaraciones que ha hecho justamente hoy, miércoles, la Organización Mundial de la Salud, debido a la incertidumbre de los riesgos que se corren justamente por la evolución del virus, que puede mutar para ser incluso hasta más peligroso, y han tomado la decisión de mantener la emergencia sanitaria internacional. ¿Cómo entonces podemos entender estas decisiones que se toman aquí en nuestro país y que son contrarias justamente a las de la OMS? Bueno, definitivamente hay criterios epidemiológicos y términos que hay que tomar en cuenta. En la pandemia, la única organización que puede definir su eliminación, así como lo hizo con el inicio en el 11 de marzo del 2020, es la Organización Mundial de la Salud, porque la pandemia engloba un contexto global, un contexto de planeta. En cambio, los países sí pueden declarar una eliminación de la enfermedad que esté circulando en tu territorio o que esté en vías de eliminación. Y esto, para afirmarlo de esa manera, tiene que documentarse en dos elementos fundamentales. Primero, mantener unas coberturas de vacunación lo suficientemente altas que nos permita tener cierta tranquilidad. Y por otro lado, mantener una constante vigilancia epidemiológica que incluye la realización permanente de pruebas y vigilancia genómica. ¿Qué significa vigilancia genómica? Vigilar las variantes, las subvariantes del coronavirus que todavía están circulando. Con estas dos condiciones o tres condiciones, nosotros podemos afirmar como país que la enfermedad ya no está circulando, ya no está presente en el Ecuador, que el virus probablemente ha reducido su circulación y por ende la transmisión comunitaria. Pero no podemos per se y de manera unilateral declarar finalizada la pandemia, porque no es una competencia, ni tampoco están dadas las condiciones epidemiológicas a nivel mundial como para que un país, en este caso el Ecuador, decida unilateralmente el fin de la pandemia. Y justamente, doctora, uno de los peligros más grandes, usted lo dijo hace un momento, no está probablemente circulando ya el virus en nuestro país. Pero justamente el ingreso, uno de los peligros más grandes es el ingreso de viajeros a nuestro país, porque puede ser que en nuestro país no esté circulando mayormente, no haya una gran cantidad de casos, pero en otros países tomemos en cuenta que ni siquiera tienen gran acceso a planes de vacunación. Y si nosotros vamos a eliminar, justamente pedir esos documentos, eliminar esas restricciones, entonces estamos dando paso a que esto pueda nuevamente ingresar a nuestro país. Bueno, en el tema de dos cosas, ¿no? Lo primero, es verdad, la situación en Europa en este momento es preocupante. La OMS habla de que estamos entrando ya a una nueva ola. Alemania reporta un 30% en hospitalizaciones, España, Reino Unido están reportando también incremento de casos y por ende hospitalizaciones y sobre todo muertes en grupos vulnerables, como ha sido siempre. No se plantea un escenario como hace un año, pero sí la probabilidad de que esta nueva ola también nos obligue a retroceder un poco en el tema de las restricciones. Y lo otro, lo que usted dice es absolutamente cierto. Estamos en una época en que mucha gente empieza a moverse a nivel del mundial. Esto toma los aviones para estar de Europa, estar en el continente americano, viceversa. Tenemos casos en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué significa eso? Que el riesgo de introducción de nuevas variantes del coronavirus está latente. Y en ese sentido, lo que hemos visto cíclicamente con esta pandemia es que una vez que en Europa hay casos, una vez que en Europa hay contagios y demás, nuestros países, sobre todo el Ecuador, también empieza con un incremento de casos. Y esto es exclusivamente en esta época y en los meses siguientes debido a la llegada de personas producto de las fiestas de Navidad y de fin de año también. ¿Usted no considera que por lo menos deberíamos haber mantenido estas restricciones en el ingreso de los viajeros a Ecuador hasta que finalmente la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la pandemia?
Bueno, el tema del carnet de vacunación sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hemos visto que las vacunas no inhiben el contagio, no interrumpen la transmisión. Lo que las vacunas hacen es evitar que las personas mueran o enfermen gravemente a consecuencia de COVID-19. Lo otro, usted lo dijo hace un momento, los esquemas de vacunación son diferentes entre los países. Mientras Chile va por la quinta dosis, nosotros todavía no logramos una cobertura que supere el 53-54% con la tercera dosis o primera dosis de refuerzo. Y en muchos países la vacunación no es obligatoria. Si la vacuna inhibiera la transmisión, entonces sí que deberíamos pedir. Lo que debemos estar permanentemente realizando es la vigilancia epidemiológica y sobre todo la vigilancia genómica, la que nos va a decir qué variantes está circulando. Y para poder hacer esto hay que estar constantemente tomando muestras. Toda persona que tenga sintomatología sugestiva de COVID o un cuadro que le llame la atención que no es gripe, hay que hacerle una prueba de antígenos para ir ese resultado positivo, luego identificarlo genómicamente y saber qué variantes están circulando. Solo así podemos llegar a tener la tranquilidad que todos necesitamos. ¿Qué decir de las cifras que tenemos en el país actualmente con relación al COVID-19? Bueno, las cifras muestran que el país viene con una tendencia sostenida al descenso en los últimos 30 días. De hecho, las últimas 2 semanas se reportan pocos casos. Esto es importante desde el punto de vista de indicadores sanitarios para que el país pueda decir que está bajo control COVID-19 acá en el Ecuador. Sin embargo, si no testeamos de manera permanente y si no vacunamos hasta alcanzar las mejores coberturas de vacunación, esta situación puede variar en cuanto ingresen nuevas variantes con pasajeros que vengan de otros países. Entonces, importante las cifras que tenemos, pero al contrario de darnos tranquilidad, tiene que llamarnos a la alerta, es decir, empecemos a testear más y realmente estar completamente seguros de que independientemente de la cantidad de pruebas que tenemos, mientras más pruebas mejor, llegar a decir que el virus no está circulando. Es decir, no estamos realizando la suficiente cantidad de pruebas. Siempre fue un problema aquí en nuestro país eso. Bueno, definitivamente ahora el país cuenta con suficiente número de pruebas de antígenos en los centros de salud, la prueba es gratuita. Y más bien una recomendación a la población: si tiene síntomas sugestivos de gripe, piensa que es una gripe o tiene alguna otra molestia que no le parece que sea algo muy común, a partir del tercer día puede acudir al centro de salud, le hacen una prueba de antígenos absolutamente gratis y por supuesto que tendremos resultados de laboratorio. También están disponibles en la farmacia para aquellos que no quieran acudir a las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Pero esta digamos, suficiencia de pruebas debe mantenerse y debe aumentarse en esta época en que además entramos a una co-circulación con el virus de la influenza. Al tener influenza circulando, tenemos síntomas respiratorios. Entonces, como puede ser influenza, puede ser COVID. Y lo peor que puede pasar es que los dos coincidan. Una persona con los dos cuadros simultáneos tiene doble probabilidad de enfermar seriamente o de morir si es que se dan las condiciones. Entonces, importante tener, cuando se tenga sintomatología respiratoria, sobre todo, acudir o a las farmacias o a los centros de salud para las pruebas de antígenos. Ahora, ¿estamos preparados tal vez para una nueva ola con una nueva variante? Y me refiero específicamente a que no haya pues una saturación nuevamente del sistema de salud aquí en nuestro país. Bueno, definitivamente esta nueva ola de llegar con esta variante que aparentemente está circulando, la XBB que se ha mencionado en Europa, nos encuentra en un escenario distinto al de hace un año atrás y al del inicio de la pandemia en el 2020. Creo que nos encuentra fortalecidos como país, como sistema sanitario, y de acuerdo a lo que se está observando en Europa, el escenario es que no hay una muy buena cobertura de vacunación y que, si bien es cierto, hay hospitalizaciones, sin embargo, no se ha colapsado el sistema sanitario. Yo esperaría que lo mismo suceda acá en el Ecuador. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? No se colapsa el sistema sanitario, pero se dan las bajas laborales, se dan las bajas estudiantiles, se da el impacto en la economía a través de los comercios, porque todos estos cuadros, necesariamente COVID-19, a usted lo va a mantener en cama por lo menos 2 días. Si es que tiene sintomatología, o 3 días. Entonces, y además siempre el riesgo de ocasionar contagio. Por eso es fundamental mantener la vacunación, testear, y yo me atrevería a recomendar que mantengamos el uso de la mascarilla al menos en espacios cerrados. Si no lo queremos hacer porque COVID ya terminó, porque la pandemia no está, pensemos en influenza. Influenza tiene la facultad de producir enfermedades, contagiar una vez que usted tiene síntomas. Cuando comienza a estornudar, cuando comienza a moquear, puede contagiar a otras personas. Si usted usa la mascarilla, al menos en espacios cerrados, eso no va a pasar. Y con eso nos protegemos
y evitamos tener colapso del sistema sanitario, que probablemente no sea debido a COVID-19, pero sí a influenza. ¿Cómo ve usted el mensaje actual, que el manejo de la comunicación, el mensaje que se está dando pues a la ciudadanía con respecto a esto? Es decir, la gente, los ciudadanos pueden tomarlo como, bueno, ya salimos, ya no hay nada, no hay de qué preocuparse, y descuidarse de muchas medidas. Usted lo decía hace un momento, seguir o continuar con el tema del uso de la mascarilla, el lavado de las manos, todas estas medidas que son realmente importantes. ¿Falta tal vez un poco de fuerza en la comunicación? Yo creería que en los próximos días va a aumentar la fuerza en la comunicación, porque yo creo que a nivel del Ministerio de Salud se mantiene esta expectativa de ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos, en Canadá, en los demás países de Europa. De todas formas, es importante recordar que estamos en un mundo globalizado, las redes sociales nos ponen en contacto con lo que pasa en otras partes, y la población tiene que tener súper claro que estos son meses de circulación de influenza, y que la influenza dejó de circular el virus mientras estuvimos en la pandemia de COVID, pero no porque el virus decidió hacerse un lado, sino porque la mascarilla impidió que pudiera circular cómodamente e infectar a demás personas. Entonces, y COVID-19 no ha terminado. La OMS hoy acaba de decirlo. No estamos lejos del fin de la pandemia, pero tampoco estamos como estábamos aquí unos meses atrás. ¿Y esto por qué? Porque es otoño en los países de Europa, porque empiezan los casos y se vuelve un ciclo del que todavía no podemos salir. Entonces, en ese sentido, un llamado a la población a que mantengamos la tranquilidad, a que nos vacunemos a aquellos que nos falta vacunar, a que mantengamos el uso de la mascarilla, y también que confiemos que hay un sistema de vigilancia epidemiológica fuerte y que pueden acudir también a realizarse pruebas antígenos también a los centros de salud o a las farmacias. Lo importante es mantenernos alertas, protegernos frente a COVID-19 y también frente a la influenza. No permitir que las dos cosas coincidan, porque esto sí será un problema muy serio. Importante, y me voy a quedar justamente con eso, doctora Yepes, con sus recomendaciones a quienes nos están escuchando en estos momentos. La pandemia, como lo dijo el día de hoy, la decisión que ha tomado la Organización Mundial de la Salud no ha terminado. Se mantiene justamente esta emergencia internacional por el COVID-19. Hay que tomar pues muy en cuenta que tenemos que seguirnos cuidando, no hay que correr riesgos innecesarios. Nuevamente, gracias a la doctora Catalina Yepes, ex subsecretaria de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública y también ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias.